Saludo cordial a nuestros amigos de la clase política regional de todas las provincias componentes de nuestra región Cusco, toda vez que este programa, Poder y Desarrollo Regional, llega a través de repeticiones en estaciones televisivas locales y radiales a las 13 provincias de nuestra región. Saludo sin duda también a la amplia audiencia ciudadana, mujeres y varones de nuestra región, muy interesados en nuestros análisis económicos y políticos. Quiero empezar con prácticamente informar a nuestra teleaudiencia de que se vienen haciendo contactos con algunas fuerzas democráticas modernas, tratando de sensibilizarlos para ver si pueden explorar una posible alianza electoral. Estoy hablando de futuras conversaciones, compromisos de conversaciones entre Perú Más de Pedro Pablo Kuczynski, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, el Partido Popular Cristiano de Lourdes Flores, con estos tres grupos modernos, posibilidad de conversar una alianza electoral con el Grupo Regional Autogobierno Ayllo de Carlos Paredes González y también con Restauración Nacional de Alipio Ramos. Sin duda se ha tomado contacto con líderes cusqueños de estas organizaciones políticas, ¿no? Y es muy grato observar que están atentos a esta posibilidad, valoran bastante su importancia, su impacto. Obviamente, lo interesante y lo importante de esta posible alianza electoral es de que podría acabar con la dispersión de candidatos, porque si no pasa nada vamos a tener 20 o más candidaturas para el gobierno regional. Pero si juntamos 4 o 5 agrupaciones de centro modernas, como las que he señalado, entonces ya habría una candidatura mediana en carrera. Esto obviamente obligaría a otros grupos del resto de agrupaciones políticas a explorar también una alianza, porque como es normal en política, una acción genera reacción y la política es lo más interactivo que existe. De ocurrir ello, podríamos pasar a una elección un poco más cierta el 5 de octubre de este año, porque si se mantienen las 20 o más candidaturas, sálvese quien pueda, nadie podría decir qué va a pasar. Pero con seguridad una atomización del Consejo Regional y con seguridad una segunda vuelta. ¿Entre quiénes? ¿Con qué porcentaje? Difícil saberlo. Obviamente, en cuanto estén inscritas las fuerzas, podemos ir teniendo una mayor información sobre las candidaturas, sobre los referentes jurisdiccionales, territoriales, de alcance, de presencia, de influencia de cada una de las fuerzas. Porque hasta el momento se conocen, dada la votación de hace 4 años y dada la procedencia de los líderes de algunas agrupaciones regionales, se conocen las influencias provinciales de algunas fuerzas. Tierra y Libertad, por ejemplo, tiene influencia en Espinar, a través de, bueno, quien va a ser el candidato al gobierno regional, Óscar Moyohuanca, ex alcalde provincial. Pachacute tiene influencia en Sicuani, a través de el exalcalde Cornejo, Ricardo Cornejo, si no me equivoco. Frente Inca Amazónico de Osvaldo Luisa tiene presencia en la convención, en la provincia de la Convención. APU, Alianza Popular Unificada, sabemos que tiene fuerte influencia en Urubamba y Urcos. Ayllo, Autogobierno Ayllo, tiene influencia en Paucartambo. Quispicanchis también un poco.
Restauración Nacional, dado que es una agrupación con fuerte arraigo en un grupo religioso que son los evangelistas, ¿no? Tiene gente en toda la región prácticamente, tiene gente en toda la región. Y ellos controlan un municipio provincial y 12 municipalidades distritales, según las cifras, según los resultados que ocurrieron en el año 2010. Entonces, estamos hablando de fuerzas focalizadas en microzonas, microregiones. Vamos a ver de qué manera terminan presentando las planchas para ver quiénes pueden representar a la gran ciudad del Cusco. Carlos Cuaresma, de su agrupación de César Acuña, ¿no? Intenta, y también Osvaldo Luizar, estarían intentando disputar la votación Cusco, solo porque son cusqueños, no es que tengan un liderazgo definido, porque sabemos que son políticos que han tenido su oportunidad y el balance de su actuación y el desgaste además de la actuación, como es normal, ¿no? No nos permite a nosotros categóricamente afirmar que son o tienen fuerte apoyo en la ciudad del Cusco. Hacia adelante, sin duda, poco a poco vamos a ir dando información de quién es quién en política en estas candidaturas. Pero, reitero, yo saludo la disposición de líderes como Alipio Ramos y Raúl Abarca en Restauración Nacional, están dispuestos a conversar una posible alianza con PPK y el Fujimorismo. Ellos ya habían trabajado juntos en la segunda vuelta del año 2011 apoyando a Keiko Fujimori, tienen una buena experiencia de haber trabajado. Y también la posibilidad de autogobierno Ayllu, de entrar en conversaciones con estas fuerzas para ver finalmente el escenario en el que podría concretarse esta posibilidad que tendría como referente mínimo un porcentaje por lo menos del 20% de votación de hace 4 años. El Partido Avanzada Nacional, que hoy es la fuerza de PPK, del 25% podría retener por lo menos un 10% de su votación. Restauración Nacional fue 9% de votación. El Fujimorismo fue 3% de votación. Ahí nomás ya tenemos 22%. Y si entra Autogobierno Ayllu, que también sacó 3%, estamos hablando de un bloque referente de votación anterior de 25% más o menos. Eso es algo muy serio, sin duda, en términos de enfrentarse luego a la dispersión de candidatos pequeños o denominados pitufos. Y entonces, yo quiero resaltar la gran voluntad de diálogo, de espíritu de concertación, de Alipio Ramos, de Raúl Abarca, de Mario Iosisato por el Partido Popular Cristiano, de Vidal Pino, sin duda, por Perú Más, de una cantidad de amigos del Fujimorismo, como por ejemplo Raúl Matamoros, y existen algunos dirigentes que son el enlace de la Dirección Nacional en el Cusco. En su momento vamos a dar nombres o incluso vamos a tratar de traerlos a este programa para conversar esta posibilidad. Sería una gran sorpresa, sin duda. Es un bloque coherente con votación popular, denominado, sería un bloque de polo democrático. Esto sería sin duda una gran noticia para la política. Estarían dando un gesto de que sí les interesa la política, la democracia, que sí quieren pelear con seriedad la representación regional y las representaciones locales, con seriedad. No como muchos otros grupos pequeñitos que nadie sabe su peso, cuánto tendrán, quién será su candidato y solo participan con un espíritu casi deportivo, pero asociado un poco a juegos de azar, de esos que compran su numerito de la rifa para ver si salen sorteados con esa expectativa de querer manejar plata del canon y creyendo que hay un gran espacio por disputar, dado que los grandes candidatos no participarán. Estamos hablando de Jorge Acurio,
de Máximo San Román y el propio Lucho Flores hacia lo que se esperaba, una posible postulación al gobierno regional Cusco. Vamos a ver hacia adelante, vamos a dar buenas noticias. Estamos un poco cerca de muchos grupos para comentar con propiedad, con información. Y lo que justamente quiere nuestra clase política, nuestro ciudadano, es tener la información más fidedigna posible de la interacción política, de las posibles alianzas, de los posibles candidatos y sin duda también en unos casos de las dificultades que están enfrentando, una u otra dificultad que en su momento deben ser objeto de análisis, ¿no? Análisis políticos, ¿no? Sin duda, desde este programa justamente realizamos esa labor para nuestra clase política y nuestros distinguidos público oyente, que cada vez es más amplio. Con este breve comentario sobre este tema de posible alianza del Polo Democrático de Centro, paso el turno a mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara. Sí, desde luego, primero para saludar a todos nuestros hermanos de la región del Cusco a través de las 13 provincias, a través de los diferentes medios televisivos y radiales donde llega Poder y Desarrollo Regional. Agradecimiento, como siempre, a los gerentes propietarios de los diferentes medios, Radio Pachatuzán, RIS, Fran Red TV, Canal Urbamba TV, Canal TV Color en Calca, El Convenciano en Quillabamba, Radio Galaxia, Radio Mega, Radio Santo Tomás, Fran Red TV, ahora RIS en Espinar y con Canal 7 en Espinar y RIS también a través de radio, a través de los diferentes medios. Nuestro saludo, como siempre, a todos nuestros hermanos de la región del Cusco. Es cierto que la posibilidad en estos momentos frente a este abanico de candidatos regionales o posibles candidatos regionales muy débiles dirige pues a una seriedad del caso en el tema regional. Es cierto que la presencia de los partidos nacionales es muy débil y en ese sentido los partidos nacionales verán apoyar a un bloque o ir en una alianza para impulsar un liderazgo regional, pero a la talla de la investidura de la presidencia regional. En estos momentos los diferentes o el variopinto número de candidatos que ya han empezado las pintas, ya han empezado a partir del 5 de abril la campaña abierta, nos hace ver que todavía tenemos candidatos muy débiles. Y no solamente candidatos muy débiles a nivel de partido, sino también a nivel de imagen, a nivel de candidatos, a nivel de discurso, a nivel de conocimiento de la realidad de la región del Cusco. Esto muy fácilmente puede dirigir a encontrar o a que este bloque impulse a una especie de outsider o a uno que sea conocido y que sea muy fácil el manejo mediático, el tema de marketing electoral, el tema de trabajo de bases y por ende fortalecer a través de una alianza en diferentes grupos como el tema de Keiko, por ejemplo, que seguramente va a traer una sorpresa en la región del Cusco, pues según encuestas en las redes sociales y algunas encuestas propias en propias provincias, Keiko estaría sobre 20% en la región del Cusco por encima de Pedro Pablo Kuczynski a Alan García. Estamos hablando de un tema de recordación al gobierno que tuvo su padre Alberto Fujimori, en el sentido de que al Cusco está naciendo el sentimiento de recordación de este gobierno y eso podría facilitar una alianza con los fujimoristas, el mismo grupo de Pedro Pablo Kuczynski, Perú Más, que al hacer unión de estos dos grupos podrían traer un cierto endoce de voto hacia esta posible alianza electoral, lo que no pasaría con Alianza por el Progreso, con Carlos Cuaresma, Benicio Ríos,
con el APU, Julián Incarroca, que pertenece también a un partido nacional, pero de personajes nacionales totalmente desconocidos. El mismo tema de Luis Wilson al frente del APRA, pues Alan García está pues en picada, y además con estos temas de las denuncias, la megacomisión, que ha quedado, es cierto, estancado el tema de la megacomisión, pero estos días estaría denunciando el procurador anticorrupción los temas específicamente de los narcoindultos y el tema de agua para todos y algunos decretos de emergencia que utilizaron muy sutilmente en el gobierno de Alan García para acelerar procesos, concesiones, etcétera. Está todavía muy fresco el tema de los Don Vieto y de los Don León en la memoria no solamente de los cusqueños, sino a nivel nacional. Por ejemplo, una encuesta a nivel nacional de intencionalidad de voto a nivel nacional muestra una Keiko fortalecida con un 31.5%, Pedro Pablo Kuczynski con un 14.6%, Alan con 9.5% y Lourdes 7.9%. Otros candidatos no aparecen, ni siquiera la figura del expresidente Alejandro Toledo, que prácticamente pareciera que no va a haber una participación, a pesar que ha señalado que vendría a apoyar las candidaturas regionales y de gobiernos locales. El presidente Alejandro Toledo sabe muy bien que está muy debilitado y fragmentado su partido. Es más, con un escape o con una renuncia exagerada de líderes, de participantes en regiones. Por ejemplo, el caso de Carlos Cuaresma, en el anterior proceso electoral, participó con Perú Posible, obteniendo menos del 3.5% de votos válidos. Con El Fin, cuando participó, alcanzó el 5%, o sea, más o menos 2% más. Pareciera que está en caída esta participación de Carlos Cuaresma y, ojo, habiendo sido ya presidente regional del Cusco. El tema del endoso nacional a un tema regional va a ser muy difícil en la región del Cusco. Es por eso este planteamiento desde Poder y Desarrollo Regional de pensar en un bloque, cómo lo estarían impulsando, por ejemplo, el APU. Sabemos que están convocando, se están anexando diferentes candidatos, por ejemplo, en el Cusco, el candidato de San Jerónimo, que anteriormente participara, Albert Arenas con Coscollay, se ha unido al APU y participaría como candidato ya abiertamente Albert Arenas por San Jerónimo. De igual manera están conversando o están en conversaciones y parece que mañana también define Admar Sicus para participar por el APU. O sea, anteriormente que fue con Movimiento Nueva Izquierda, Admar Sicus estaría replegándose hacia la participación de este bloque que inteligentemente lo está manejando APU. O sea, tenemos que hablar de bloques, pero ojo, esto no le garantiza al APU tener una consolidación en el Cusco, porque hasta el momento no hay un liderazgo en la provincia del Cusco, siendo la provincia del Cusco la provincia más importante. Hablamos de más de la tercera parte de la población electoral que se encuentra en la provincia del Cusco. Y ojo, el Cusco, por su naturaleza centralista como capital, va necesariamente a identificar a un candidato de la provincia del Cusco. O, si son inteligentes, un candidato de provincia con un discurso claro, con una propuesta digerible, con propuestas que vayan dirigidas a el posicionamiento no solamente del Cusco, sino también de decisiones firmes en el sentido de conocimiento, información y sobre todo la posibilidad de gestionar en un gobierno regional, podría ser creíble y tener una adhesión de los pobladores de la provincia del Cusco hacia estos candidatos de provincia. En algún momento hablamos con Carlos Dávila sobre el tema de que para la región, en un sentido metafórico, se hablan de toros para una plaza de toros y lamentablemente en provincias solamente gallos. Entonces necesitamos toros para estas próximas elecciones, pues desde luego en estos momentos
tenemos candidatos muy, pero muy débiles a nivel de imagen, a nivel de discurso, a nivel de composición, de organización en la provincia del Cusco. Es cierto, agrupaciones específicamente como el APU, incluso otras organizaciones se están organizando en muchas provincias. La Convención, Quispicanchis, Chumbivilcas, Espinar, el caso también del Valle Sagrado, Urubamba, Calca. Pero hay liderazgos regionales o hay agrupaciones solamente de provincias y teniendo inscripción regional. En el caso, por ejemplo, del FIA, liderado por Osvaldo Luisa, está llevando a un docente universitario, pero con poca presencia de imagen, Leonardo Chile Letona, que ya ha hecho el colgado de diferentes bambalinas a nivel de diferentes sectores en la provincia del Cusco, pero sabemos que tiene pues una imagen muy endeble para poder participar en la provincia del Cusco. El tema de que todavía Luis García Flores no señale cuál sería su participación, si va o no a la provincia del Cusco o finalmente no va, pues incluso se ha señalado al interior de estas negociaciones, de estas agrupaciones, de que Franklin Sotomayor estaría negociando con el APU, habiendo sido partícipe y candidato por Luis Flores en la anterior campaña con la papa y siendo Franklin Sotomayor segundo lugar, incluso perdiendo por no más de 250 votos en la Municipalidad Distrital de Santiago. Ojo, Fermín García está impulsando un partido regional, pero que no tiene una imagen o un candidato de la talla regional. Solamente están acaparando en diferentes provincias, como Canas, que lleva, por ejemplo, a Raúl Achawi. Entiendo que ya han definido que iría Raúl Achawi, Everardo Terán con el partido Tahuantinsuyo. De igual manera, han definido también ya en Huancha, entiendo, en el mismo Santiago, que iría su máximo líder, Fermín García. Pues sabemos pues que es la inscripción de Fermín García, el grupo Tahuantinsuyo. En algunas provincias, como Acomayo, como en el mismo Quispicanchi, hemos visto ya pintas de la bandera del Tahuantinsuyo, que es el símbolo de este grupo. Finalmente, el tema en la provincia del Cusco, un segundo lugar en las anteriores elecciones fue Carlos Moscoso, que no va con ningún tipo de alianza. Es más, se han concentrado en el tema de su símbolo, que les ha traído problemas. Es más, hasta movilizar a estos grupos de danzantes del señor de Coyoriti en la misma ciudad del Cusco. Al final tuvieron que dar un paso al costado y estos días han presentado su nuevo símbolo, el chullo, con impregnaciones o símbolos incas, y han salido incluso un candidato sin tener, ojo, todavía inscripción legalmente ante el Jurado Nacional del Cusco, que es Causachun Cusco, tiene a su candidato ya que ha hecho un posicionamiento a nivel de bambalinas con la misma imagen del arquitecto David Mormontoy en todas las calles, prácticamente en todas las calles del distrito de Huancha. Hemos visto en Tupajamaru, hemos visto en toda Avenida Garcilaso, hemos visto en toda la recta de la misma calle que está con el Molino, esta me parece que es Sucre, o sea, en diferentes arterias que el arquitecto David Mormontoy ya ha colgado sus bambalinas. Seguro, como lo señalaré en algún momento, el que tira la primera piedra es el que tiene la primera delantera. En política a veces estas cosas no funcionan, pero desde luego el tema también puede sonar medio gracioso, niño que no llora no mama, ¿no? Es cierto. O sea, creo que ya la campaña en realidad ya ha empezado. Es cierto, de forma todavía especial, pero ojo, que en la convención la campaña empezó hace tiempo, es fuerte el trabajo de bases, es fuertísimo. De igual manera en Chumbivilcas ya el trabajo de pintas, algunas provincias como Canchis también han empezado con sus canchas, y sobre el tintero, sobre la mesa, creo que debemos hablar finalmente de una alianza estratégica entre partidos nacionales y regionales y también de liderazgos regionales para hablar, digamos,
de por lo menos ganar en una primera vuelta, porque en estas condiciones lamentablemente estaremos hablando de una segunda vuelta en estas próximas elecciones regionales. En el tema de gobiernos locales no existe valla, habría solamente primera vuelta, pero para el tema regional lamentablemente dirigiría esta segunda vuelta a una ingobernabilidad del gobierno regional en el próximo gobierno regional del 2015. Con esto invitamos a una brevísima pausa para seguir con análisis político y económico en poder y desarrollo regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
deseo desarrollar un comentario sobre algo que es increíble que venga ocurriendo en la región de Ancash. En concreto, allí prácticamente el poder político que manejaba el gobierno regional de Ancash, ¿no?, tenía una red y un sustento sicario, asesino, contra los grupos de oposición. Básicamente, el juego era el siguiente: cualquiera que hacía oposición a César Álvarez era asesinado o amedrentado o amenazado. Cuando esos asesinatos, amenazas o amedrentamientos eran denunciados a la Fiscalía, archivado. Cuando algunos casos pasaron a los juzgados, archivado. Y cuando la policía debía investigar, capturar, no saben, no opinan. Y luego había un congresista, Heriberto Benítez, el escudero de César Álvarez, o sea, un señor intocable, de tal suerte que tenía asegurada la reelección, porque con esos métodos, ¿quién se va a atrever a postular, a disputar la representación política y regional en Ancash? O sea, todo el poder del Estado, incluido la fuerza pública, la Policía Nacional, más representante del Congreso, un representante del Congreso, eran la red, ¿no?, que operaba y protegía la labor política y, por lo tanto, delincuencial de César Álvarez. Increíble. Imagínese usted, amigo cusqueño, amiga cusqueña, que algún político acá hace oposición al gobierno regional y aparece muerto, o lo amenazan, o lo golpean y lo dejan amedrentado. Se va a la policía, no saben, no opinan. Hace la denuncia en la Fiscalía, lo archivan. Si algo pasa al Poder Judicial, igualmente, archivado. Increíble. O sea, la lumpenización de lo... ¿Y quiénes son los que básicamente se dice que financian y organizan esta red criminal de protección a un político corrupto? Aquellos que... empresas que ganan obras, empresas que son los proveedores, les venden bienes y servicios al gobierno regional. O sea, sus caseritos, que no quieren que haya otro presidente regional, porque se supone que eso significa o más transparencia o otros proveedores u otros concesionarios para obras. O sea, miren, es casi toda una defensa del negocio criminal, hacer de la política un negocio. Eso es Ancash, eso había sido Ancash. Hasta que estalló, hasta que se descubrió esta red mafiosa y criminal con el asesinato de uno de los últimos opositores de César Álvarez, Nolasco, de apellido Nolasco. Eso sí, prácticamente rebalsó la gota del vaso de agua. Y su hija, una niña de 20 años promedio, está liderando la lucha contra esa mafia. Y felizmente el Estado, en todos sus poderes, ha reaccionado. Se han cambiado a los fiscales y están investigados, están cambiando a los jueces y los juzgados, están cambiando a la policía, está investigado, va a ser investigado Heriberto Benítez, y entonces hay una intervención simultánea, sincronizada en todos los frentes, y el Congreso también va a investigar a César Álvarez. El Ministerio de Economía ha cortado el uso de la plata y la Procuraduría pidió que no sale del país César Álvarez. Y estos días están evaluando su orden de captura porque hay peligro inminente de fuga. Qué bien, o sea, el Estado está reaccionando de manera correcta, Y todas las fuerzas políticas están indignados de cómo ha podido existir durante muchos años esa red, ese aparato criminal para mantener en el poder a un personaje. Y en medio de esta intervención sincronizada de todos los poderes públicos, ¿no?, es lamentable que el Partido Aprista no dice nada. Alan García no dice nada sobre Ancash.
Será por algo, ¿no? Yo vengo sosteniendo que pareciera que el ciclo político de Alan García, y con él sin duda la desgracia del APRA, ha empezado. No creo que Alan García hacia el 2016 o se reinvente o recupere imagen, porque además falta una cantidad de temas que se ha de recordar en la opinión pública a través de denuncias, a través de informes que se presentan en el Congreso. Pero en Ancash, el único partido que no dice nada y el único líder que no dice nada, el APRA y Alan García. Obvio, ¿no es cierto? Obvio. Y una noticia mala en esa intervención del Estado en todos sus poderes y sus fuerzas a la mafia César Álvarez, una mala noticia, la elección del nuevo fiscal de la Nación, quien había sido fiscal en Ancash, y durante su gestión justamente se archivaban denuncias, no se hacían capturas. O sea, el Ministerio Público era parte de la red de protección de esa organización política mafiosa y criminal liderada por César Álvarez. Sin duda podemos dar el beneficio de la duda, pero todos están preocupados de que sea el nuevo fiscal de la Nación. Y respecto a esa elección, otra vez, el partido aprista no sabe nada, no dice nada. Alan García no sabe nada, no dice nada. Visiblemente, quien calla otorga, ¿no? Vamos a ver si este nuevo fiscal de la Nación, que es el primo de Nadine Heredia, ¿no? Continúa la política de su antecesor de intervención de la Fiscalía en Ancash, y sin duda un trabajo junto a los otros poderes de liquidar, desmontar, desbaratar esa mafia política y criminal que ha sido liderada por César Álvarez, quien sin duda debe ser encarcelado o investigado en cárcel, porque ya la niña, la hija de finado Nolasco, ha señalado de que hay peligro de fuga hacia el Brasil de este mafioso presidente aún de la región Ancash. El otro tema que quiero comentar es la intervención a la cúpula del Movadef, que es el brazo legal de Sendero, que intenta reinsertarse en nuestro sistema, pero que para lo cual no ha dado los pasos correctos y creíbles cuando, luego de haber sido enemigo y destructor del sistema democrático, se quieren reinsertar. Y al respecto de estas capturas, es increíble que algunos comentaristas políticos, algunos investigadores, ¿no?, señalen de que es una cortina de humo del gobierno para proteger lo ocurrido o para ocultar lo ocurrido en la elección del último fiscal. El gobierno del presidente Ollanta Humala está combatiendo al narcoterrorismo. Ha capturado a Artemio, ha desbaratado a todo el grupo narcoterrorista de la zona del Marañón y ya ha dado fuertes golpes a los hermanos Quispe Palomino en el Braim, valle del río N y Rentaro. Y han sido ocasiones en las que no ha habido cortina de humo, no es que han hecho eso para ocultar algún escándalo. Es real y es muy sincero el combate del presidente del gobierno peruano al narcoterrorismo. Y por lo tanto, esta intervención al Movadef no veo por qué tiene que ser visto como una cortina de humo para una u otra cosa. Felizmente, mayoritariamente, los líderes políticos, los analistas, los comentaristas, están saludando y están comentando y están explicando desde los escenarios que manejan, ¿no?, esta acción, su importancia, ¿no?, porque la democracia tiene que defenderse. Tiene que defenderse. La única forma de aceptar que Sendero Luminoso y sus brazos legales se inserten en el sistema democrático es, primero, tienen que adherirse al sistema democrático, para lo cual tienen que abandonar y abjurar su ideología, que es antidemocrática. Ellos no aceptan la democracia como sistema. Tienen que respetar la Constitución y sus normas. Hecho eso, tienen que pedir perdón por los crímenes que han cometido. Tienen que entregar
a muchos de sus militantes que están pedidos por la justicia por asesinos, culpables de coches bomba, de destrucción de edificios, de muertes. ¿Creen ustedes que Sendero va a hacer eso? Jamás. Por lo tanto, ¿creen que es sincero su reinserción al sistema democrático? No es creíble, no es creíble. Entonces, saludamos la actitud firme del gobierno de seguir combatiendo el narcoterrorismo, seguir defendiendo nuestra democracia, y no vemos ningún vínculo de esta acción con alguna cortina de humo que algunos, muy pocos analistas políticos vienen señalando. Con esto doy pase a la intervención de mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara. Entre estos temas que venimos analizando, creo que existe una conducta de cómplices pasivos de las diferentes autoridades, tanto del Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lamentablemente, la minería pues se ha convertido como derivado el canon, un gran interés para diferentes personajes, no solamente a nivel nacional, sino ese ejemplo de Ancash vamos a ver en la convención y en Chumbivilca seguramente, señores televidentes y radiovidentes. ¿Cómo es posible que un presidente regional con tantos recursos tenga la capacidad de manipular al Poder Judicial y al Ministerio Público y también al Poder Nacional? Hablábamos de que el partido aprista ni Alan García dicen nada en estos temas, como lo que pasó con los petroaudios de Rómulo Reón y Quimper, que solamente en un momento Alan García los llamó de ratones, de ratas, pero luego simplemente como un tema administrativo. Señores, esos temas de sicariato que ha pasado en Ancash seguramente tienen las posibilidades de que pase en Echarati y en muchos distritos de la convención. Sabemos que están intimidando a la población en el mismo centro poblado de Echarati, en el puente de Echarati, Chaguares, Quiteni. ¿Qué es lo que están pretendiendo? ¿Dónde está el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, para estar previniendo estos temas? Hemos escuchado en Echarati que van a comprar celulares para tomar una foto de la votación que den los electores el día de las elecciones. ¿Con qué afán? Con el afán de controlar y dar prebendas a los electores. ¿Qué va a pasar con la democracia? Acá son temas de interés económico. Es cierto que Echarati solamente como distrito recibe más de 400 millones solamente en inversión. Y eso directamente pues va a obras de fierro y cemento, que lo manipulan, que manosean los procesos, a los comités que dirigen los procesos, y desde luego no de forma gratuita. En Echarati se están viendo cosas espeluznantes, señores, y esto preocupa porque ya existe una intimidación en el centro poblado de Echarati. El poblador, cada vez que se le pregunta algo, está mirando arriba, abajo, o si lo están filmando. Camionetas del municipio con el logo de Somos Perú que están dando vueltas por doquier. El uso del tesoro público en esta provincia es totalmente notorio. Camionetas con Somos Perú que deduciblemente son pues de obras, de proyectos o de proveedores que están alcanzando a estos grupos. Y ojo, el tema de corrupción ya está saltando y felizmente la población de la convención está denunciando, y entiendo que van a comenzar a haber marchas como ya hubo anteriormente contra el uso irrestricto de los recursos del tesoro público para las campañas electorales. En la convención es interminable las pintas sin pintas por todas las carreteras camino a los diferentes distritos de la convención. Entonces, esto desde luego es un caso similar a lo que está pasando en Ancash. Un candidato que fue segundo lugar en Echarati ha fallecido, y el Vox Populi, el tema de corriente de opinión en la población es deducible. La gente incluso señala que lo hubieran matado. Ojalá que no sea cierto esto, pero dirige
O sea, hace deducir a la población y desde luego hace intimidar a la población en conjunto. Señores, este tema, adicionalmente en el Cusco, de la minería, va a ser un problema importante que tienen que hablar los candidatos regionales y los diferentes alcaldes donde tengan afectados sus zonas. El tema de Chumbivilcas, el tema de la convención Plus Petro, ya se le termina la concesión y de igual manera tiene un impacto ambiental. En Camanti, en Quispicanchis, queremos escuchar no solamente a los candidatos regionales o a los posibles candidatos regionales, sino también a esos candidatos a la alcaldía. Tenemos que hablar de la minería ilegal y seguramente también de la minería formal, pues se concesionan, señores, en el Ministerio de Transportes y Comunicación y en las áreas pertinentes sin ningún tipo de revisión de los expedientes, solamente por prebendas. Sabemos, sigue habiendo el uso irrestricto, señores, el abuso, el impacto a la naturaleza en Madre de Dios, y que ya está subiendo a la zona del Cusco, ya empezando por Camanti. Estamos hablando de 15,000, o Congate, donde sí, señores, lamentablemente están atropellando la naturaleza y sin ningún tipo de control. Es cierto que el Estado controla, pero solamente en la zona de la carretera o de la zona de la interoceánica, pero no entran a zonas como Delta, a zonas como Mazuco, a zonas que están a 1 o 2 días al interior y que se tiene que entrar lamentablemente con camionetas o con otro equipo, con otro tipo de equipos, pues ponen troncales, ponen troncos para que las camionetas no puedan entrar, o finalmente los intimidan a las fuerzas de orden para que entren a estas zonas. Las únicas fotos que existen de estas zonas son a través de helicópteros y que, ojo, ya tienen materiales para poder derivar helicópteros, como lo que pasó anteriormente en la zona de Madre de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar también en el Cusco? ¿Qué va a pasar a nivel nacional? Estos temas tienen que ser agenda de debate de los candidatos presidenciales al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El impacto es desastroso, señores. Es sinceramente desastroso. Y todavía está existiendo pues una mano muy dócil por parte del gobierno. Sí, para el tema mediático entran un rato, toman algunos volquetes. Todas esas zonas donde han expulsado supuestamente a estos mineros ilegales, lo único que ahora hacen es alquilar su maquinaria pesada a nivel de volquetes, a nivel de tractores, de dragas. Alquilan a esos supuestos mineros legales que hasta el momento no se les ha sacado o que les ha dado un espacio el gobierno central. Ellos de lo que trabajaban 5 ahora trabajan los 10, pero sumados los mineros ilegales. Señores, más o menos el nivel de oro en costo que manejan los mineros ilegales son de más de 1.800 millones anuales, que no se ve pues en temas de canon. No pagan ni un solo centavo de impuestos al erario nacional estos mineros ilegales, que seguramente en una práctica también de contubernio con la minería legal, compra la minería ilegal este oro ilegal. Ese tipo de control también debería existir a los altos niveles de control y fiscalización que está habiendo a través del Ministerio de Energía y Minas, a estos centros de interdicción, a estos altos comisionados de interdicción, que, ojo, tienen la información, pero que hasta el momento pareciera que no existe un análisis adecuado. Pues cierto, la minería ilegal también ha dejado mucha gente embravecida en Madre de Dios y en el Cusco, que con esta persecución, desde luego, están siendo afectados en sus honorarios o en sus canastas familiares. Pero tiene que haber una evaluación adecuada, tiene que haber unas condiciones para seguramente sacar a un sector y negociar con otro sector para que se trabaje de forma ilegal. Porque lejos del impacto ambiental es el tema de que no existe un pago de impuestos por parte de este sector.
Desde luego, vamos a seguir analizando este tema, pues finalmente me gustaría hablar del tema, nuevamente, del tema del aeropuerto de Chincheros, que como siempre, más de 40 años, sigue siendo solamente ofrecimientos. Esta semana, el presidente regional René Concha, el magíster René Concha, ha dado los documentos de toda la transferencia al Ministerio de Transportes de estos terrenos totalmente saneados. El ministro de Transportes y Comunicación, Carlos Paredes, ha señalado que para el día 22 de abril se recepcionarán las propuestas para la construcción del aeropuerto y el día 25 de abril se concesionará la construcción del aeropuerto de Chinchero. Ojalá, queremos creer, somos de buena fe, que este 25 de abril por fin se dé inicio a la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. Además, han señalado con diferentes temas que este aeropuerto traería a más de 8 millones de pasajeros. No lo creo. El Cusco con las justas alcanza 1,5 millones. Carlito. En este tema de la entrega saneada de los terrenos de Chincheros para el aeropuerto internacional, para nuestro aeropuerto internacional, hay un debate en la clase política. Muchos han dicho, ¿por qué René Concha ha entregado al centralismo esos terrenos? Ha debido retener y Cusco entrar como socio, porque son recursos cusqueños utilizados en esa compra y en todos los gastos que ha significado el saneamiento. En materia de concesiones, corresponde al gobierno nacional realizarlo y es bueno dar señales claras y reglas de juego claras a los postores y el Estado debe demostrarles a ellos que tiene el control y listo el terreno en la que se haría la inversión y luego sin duda la operación de la actividad del respectivo aeropuerto. El tema de que es plata cusqueña o no se puede resolver en algún momento pidiendo la devolución de los costos o de esas transferencias, pero muy bien el presidente regional René Concha en decirle al gobierno, resuelto el tema del terreno y no nos continúen meciendo. Y felizmente hay una fecha dada por el ministro de Transportes, esperamos, ya nos falta mucho, 22 y 25 de abril. 25 de abril como máximo me parece. Esa es una forma audaz luego de decir al gobierno, ok, la pelota está en cancha del gobierno central y vamos a ver si justamente en esta fecha señalada, ¿no?, ya se puede conocer a el postor ganador para realizar los estudios que signifiquen la construcción del aeropuerto internacional y a partir de ahí su respectiva operación. Retener el terreno, es decir, no te doy porque es mío, pero concesiona, es generar incertidumbre. Y eso no es jugar limpio en términos de avanzar a que este megaproyecto continúe con sus trámites normales. Que si es plata cusqueña o no, son temas subalternos sujetos a recuperación en su momento. Nosotros creemos que fue muy buena decisión haber entregado al ministro de Transportes este terreno y ahora exijamos al gobierno que por favor continúe tal como han ofrecido y programado, ¿no?, las siguientes etapas del proceso de búsqueda del concesionario, de elaboración de los proyectos, entre otros. Con esto y agradeciendo siempre al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional, nos despedimos haciendo reiterado saludo a todos nuestros amigos de la clase política regional que están trabajando duro, viendo su participación en este proceso electoral local y regional. Con esto, a nombre mío, Carlos Dávila, y de mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, también de nuestra compañera de conducción, la economista Rosemary Moscoso, nos despedimos hasta el próximo programa de Poder y Desarrollo Regional. Muy buenas noches.